Buenas tardes, bienvenidos a la cuenta pública anual de gestión de la Defensoría Regional Metropolitana Norte, que este año se realiza en formato remoto, siguiendo las recomendaciones de la autoridad sanitaria para evitar promover los contagios por COVID-19. Junto con revisar los principales hitos de la gestión anual 2019, los invitamos a conocer el detalle de los esfuerzos que, tanto en el estallido social del año pasado como en la actual crisis provocada por la pandemia, las defensoras y defensores públicos han tenido que desplegar para asegurar la cobertura del servicio y cautelar adecuadamente los derechos de todos quienes demandan representación de la defensa pública. En particular, para quienes forman parte de los grupos más vulnerables de la población, entre los que en el actual contexto están los privados de libertad. Según la estructura que hemos previsto, veremos primero una presentación audiovisual preparada por el equipo regional, luego un video con las principales cifras de gestión del periodo y posteriormente asistiremos al discurso que entregará la Defensora Regional Metropolitana Norte subrogante, señora Alejandra Lobos Chamorro. Al término de estas palabras, la jefa de la Defensa Pública Regional contestará algunas preguntas recogidas como parte del proceso participativo de esta cuenta regional. Tras el término de esta ceremonia virtual, la defensora regional será entrevistada en una edición especial de Defensoría Abierta, programa institucional que se transmitirá en vivo a través de la cuenta de la Defensoría en Facebook Live. Con nuestro sincero agradecimiento por su participación, los invitamos entonces a conocer un video de presentación gráfica preparado por el equipo de la Defensoría Regional Metropolitana Norte.
continuación, los invitamos a conocer las cifras más importantes de la gestión de la defensa pública durante el año 2019 y el primer semestre del presente año 2020. Somos la Defensoría Metropolitana Norte, una comunidad de servidores públicos integrada por funcionarios y colaboradores de oficinas de defensa licitada. Somos un gran equipo de 246 personas entre defensores profesionales y asistentes administrativos. Funcionamos con plena equidad de género y, de hecho, 151 de estas personas son mujeres, esto es el 61%. Y en nuestro cuerpo de 123 defensores, 61 son abogadas y 62 abogados. En 2019 se registraron 51.465 ingresos, lo que significó una baja de un 0,6% respecto del año anterior. De esta cifra, el 19,7% corresponde a imputadas mujeres y el 80,3% a varones. El 6,4% a adolescentes, el 6,6% a extranjeros y el 0,1% a personas de pueblos originarios. Desde el inicio de la reforma procesal penal, el 16 de junio de 2005, en la región metropolitana norte, hemos atendido a 825.101 imputados. Los principales delitos atendidos en nuestra región en 2019 fueron los hurtos, con un 17,5%, lesiones leves y menos graves, 13,9%, amenazas, 10%, delitos de ley de tránsito, 9%. En 2019 se decretaron 44.144 medidas cautelares. Las principales fueron detención por orden judicial, firma ante juez u otra autoridad, prisión preventiva o internación provisoria, prohibición de acercarse a la víctima. En cuanto a las formas de término, destacan en 2019 salidas alternativas con un 28,7%, condena 21,3%, sobreseimiento definitivo 12,2%, entre otros. Año a año advertimos sobre la necesidad de un uso racional de la prisión preventiva y que ésta no sea utilizada como una pena anticipada. En esta línea, hubo un total de 7.109 personas que debieron enfrentar un proceso penal en el que su presunción de inocencia se vio confirmada al ser absueltas, sobreseídas o respecto de quienes la Fiscalía comunicó su decisión de no perseverar. De estos casos, 443 personas sufrieron privación de libertad en distintas extensiones de tiempo, aunque después fueron liberadas de todo cargo. El 7,3% de este grupo estuvo hasta 6 meses en prisión preventiva y un 23,7% llegó a estar más de 6 meses encarcelado. El último trimestre de 2019 estuvo marcado por las movilizaciones sociales del denominado estallido social. En la primera semana posterior al 18 de octubre, la Defensoría Regional Metropolitana Norte fue exigida al borde de sus capacidades, donde hubo jornadas en que el flujo de detenidos en una jornada que llegó al Centro de Justicia bordeó los 1.000 detenidos, en circunstancias que el promedio diario en general llega a las 150 audiencias de control de la detención. Es el caso del lunes 21 de octubre. Solo la Defensoría Metropolitana Norte asumió la defensa de 620 imputados. Los tribunales de garantía debieron abrir 15 salas para poder atender a estos detenidos, lo que significó un esfuerzo límite para jueces, fiscales y defensores. En este punto, no nos cabe más que destacar el compromiso de todas y todos nuestros defensores y el apoyo de nuestros compañeros de estamentos de nuestra institución. En este periodo, las solicitudes de ilegalidad de la detención tuvieron un incremento notorio de un 31%. Destaca el crecimiento de delitos específicos relacionados al estallido social durante octubre, noviembre y diciembre. Desórdenes en espectáculos públicos aumentó un 1.900%. Robo en lugar no habitado, 564. Incendios sin peligro de propagación, 550. Otros delitos de control de armas, 500.
arrojar piedras y objetos contundentes, 467, posesión y tenencia de armas prohibidas, 350, y desórdenes públicos, 242%. Tras este brusco incremento producto de las movilizaciones sociales registradas desde octubre, la Defensoría asumió el desafío y el compromiso de estar presente en las diversas comisarías a fin de brindar defensa desde los primeros actos del procedimiento, velando no solo por el debido proceso, sino también por el respeto de los derechos humanos. Esta acción nos hizo apersonarnos en 22 recintos policiales distribuidos en la extensa región metropolitana norte. A partir de marzo de 2020, cuando se decretó la emergencia sanitaria por el COVID-19, la institución se volcó a defender a uno de los grupos más vulnerables y con mayor riesgo sanitario en esta pandemia, las personas privadas de libertad. Dentro de este sensible grupo, la Defensoría Penal Pública a nivel nacional realizó una acción conjunta de revisión de la prisión preventiva que inicialmente se enfocó en los grupos de riesgo definidos por la autoridad sanitaria: los mayores de 65 años, los que padecían enfermedades de base y las mujeres embarazadas. A ellas la Defensoría sumó a las mujeres privadas de libertad junto a sus pequeños hijos menores de 2 años. Después se continuó con este trabajo con el resto de la población penal. Coherente con lo anterior, los defensores trabajaron intensamente para lograr la libertad de estas personas, que en prisión corrían más riesgo frente a la epidemia. En relación a los condenados que cumplen su pena en recintos penales, los defensores penitenciarios lograron la libertad de 305 internos a través de requerimientos de libertad condicional, de presentación de recursos de amparo y de reclamos por indultos que fueron rechazados. Al inicio de la pandemia, en cuanto a los imputados, presentamos 687 solicitudes de revisión de adultos en prisión preventiva y de menores en internación provisoria, obteniéndose la libertad de 235 personas, 192 adultos y 43 adolescentes que ya no están privados de libertad. En cuanto al ingreso de causas, estas han llegado a 26.036, lo cual denota un marcado aumento asociado a las detenciones llevadas a cabo por los delitos contra la salud o generadas en el marco de las restricciones decretadas por la pandemia. Al igual que en 2019, la primera mitad del 2020 ha mantenido la tendencia de que los delitos más frecuentes han sido los hurtos, lesiones y amenazas. Pero en este periodo de largas cuarentenas obligatorias, las cifras entre abril y junio de 2020 registran un aumento elocuente de los delitos contra la salud pública, contemplados en el artículo 318 del Código Penal. Mientras que en todo el 2019 esos ilícitos marcaron apenas un caso, en solo el primer semestre de 2020 estos llegan a 8.686 imputados, lo que significa un exponencial incremento de un 868.600%. Como nunca antes, crisis sucesivas han marcado un complejo 2019 y un incierto 2020. La sociedad entera está enfrentando grandes desafíos y entre ellos está el de la justicia y el de la defensa de los derechos humanos. Como equipo cohesionado y resuelto en sus objetivos, seguiremos estando a la altura de las exigentes demandas de apoyo que crecientemente la gente está haciendo a la Defensoría Penal Pública. A partir de las cifras que acabamos de observar y que destacan los principales ámbitos de la labor institucional en esta sola en la capital del país, dejamos con ustedes a la Defensora Regional Metropolitana Norte Subrogante, señora Alejandra Lobos Chamorro, quien entregará su visión respecto a la realidad de la justicia penal desde la perspectiva técnica de la Defensoría Penal Pública. Muy buenas tardes a todas y todos. Desde el auditorio de la Defensoría Penal Pública, donde nos hemos congregado tantas veces y que hoy se encuentra vacío por la contingencia sanitaria que nos ha tocado vivir, damos inicio a este primer balance de la gestión de la Defensoría Regional Metropolitana Norte, que por primera vez realizamos en este formato virtual. Este año tengo el orgullo y el honor de representar a todas y todos mis compañeros. Será una cuenta distinta, pero que la hemos preparado con mucho entusiasmo y compromiso.
Mientras avancemos en ella, iremos compartiendo con ustedes los distintos rincones donde trabajamos habitualmente y que dan cuenta de la labor que desempeñamos día a día. Nos caracterizamos por ser un equipo humano, cohesionado e innovador, que día a día nos esmeramos por prestar un servicio de defensa penal de calidad, velando por la dignidad de las personas y por el debido proceso, lo que nos convierte en un equipo de alto desempeño. Abarcamos una jurisdicción muy diversa, pasando por el Aeropuerto Internacional de Santiago, el Centro Cívico, Estación Central, todo el eje Alameda y comunas residenciales como Independencia, Recoleta, Ñuñoa y Las Condes, por nombrar algunas. Llegamos a sectores tan rurales como Tiltil, hasta los sectores más acomodados como Vitacura o Lo Barnechea. El perfil de nuestros usuarios es tan diverso como la sociedad misma. Defendemos a hombres y a mujeres, pobres y ricos, migrantes y chilenos, civiles y uniformados, adultos y adolescentes. Todas y todos son bien recibidos y serán atendidos con el mayor nivel de profesionalismo, con la plena convicción de que somos garantes del acceso a la justicia y del debido proceso legal de todas y todos. Hace 20 años se inició la reforma procesal penal en Chile, pero fue con la implementación final de ella en la región metropolitana el 16 de junio del 2005 que dimos nuestros primeros pasos. Este año cumplimos 15 años y han sucedido muchas cosas. Pasamos de 92 defensores en el año 2005 a 123 defensores penales públicos al día de hoy. De 11.422 causaimputados en el año 2005 a 51.265 en el año 2019. Y más de 825.000 personas han sido defendidas por nosotros durante todo este periodo. Es posible afirmar que hoy ya estamos en una etapa de madurez, con procesos de trabajo bien definidos y con defensa especializada en diversas materias. Podemos decir además con orgullo que hemos evolucionado hacia una paulatina equidad de género y actualmente en la Defensoría Metropolitana Norte las mujeres somos mayoría, representando un 61% del total de nuestros funcionarios. Y si hablamos exclusivamente de defensores y defensoras, hemos alcanzado una paridad con el 50%. Nos encontramos en el hall de acceso, el corazón de nuestro edificio institucional, donde recibimos y orientamos a los más de 46.750 personas que llegaron a nosotros en el año 2019 en busca de información. Durante el 2019 nos enfocamos principalmente en dos grandes aspectos asociados a la atención del usuario: la efectividad en el contacto usuario-defensor y la calidad humana y técnica de la misma. El impacto de nuestros esfuerzos se vio reflejado en el último resultado de la encuesta CADEM, que midió la calidad percibida por el usuario, donde es posible apreciar lo siguiente. El indicador accesibilidad para contactarse con el defensor alcanzó un 73%, lo que significó una mejora significativa de 9 puntos porcentuales con respecto al año anterior. El indicador calidad de la respuesta que recibió el usuario llegó a un 95%, mostrando un aumento del 4% con respecto al año 2018. Finalmente, tanto el indicador de satisfacción del conocimiento técnico como el de amabilidad del funcionario que lo atendió alcanzaron un significativo 98% cada uno, mostrando importantes mejorías con respecto al año anterior. El inicio de la pandemia nos golpeó a todos. Esta Defensoría no fue la excepción. Debimos tomar medidas rápidas y eficaces para seguir atendiendo a nuestros usuarios, sin disminuir la calidad que nos caracteriza. De este modo, nos adaptamos rápidamente a las nuevas formas de comunicación mediante el uso de aplicaciones tecnológicas en línea, la atención telefónica remota y el contacto por videoconferencia, diversificando así nuestros canales de información para mantener mejor informada a la comunidad. Es así como en los primeros 4 meses de la pandemia se atendieron los requerimientos de 12.107 usuarios, llegando a atender semanalmente más de 800 llamados telefónicos. El 18 de octubre del 2019 quedará en nuestra historia, pues el estallido de despertar social marcó el inicio de un proceso de transformaciones a partir de las demandas ciudadanas. Rápidamente el movimiento social chileno acaparó el interés nacional e internacional, no solo por sus motivaciones, sino que también por el nivel de violencia y destrucción que tuvo como consecuencia la pérdida de vidas humanas, mutilaciones oculares y graves denuncias de violación a los derechos humanos. De un día para otro, el sistema de justicia se vio enfrentado a un complejo e impensado escenario, que significó un arduo trabajo. Esa misma noche del viernes 18 de octubre, la y los defensores penales públicos espontánea y rápidamente comprendimos la dimensión de nuestro rol como garantes del Estado democrático de derecho y defensores de derechos humanos,
y no obstante no formar parte de nuestro diseño institucional, nos hicimos presentes con turnos de defensa en comisarías para velar desde las primeras horas de la detención por los derechos de las personas que pudieran enfrentar la acción de la justicia. A primera hora del día siguiente ya estábamos preparados para asumir la defensa de toda persona que lo necesitara, y así ocurrió. En los sucesivos jornadas maratónicas de audiencia se realizaron en el Centro de Justicia, llegando a su pic el día 21 de octubre con 620 audiencias de controles de detención de personas que pasaron por estos túneles del Centro de Justicia. La presencia de los defensores en los cuarteles policiales donde había mayor número de detenidos se hizo patente. No puedo avanzar en esta cuenta sin reconocer el apoyo de los funcionarios y profesionales de ambas Defensorías Regionales Metropolitanas y de nuestros compañeros de la Defensoría Nacional. Entre todos pudimos enfrentar este desafío de una manera colaborativa y mancomunada. Pero también es importante reconocer las continuas coordinaciones interinstitucionales. Valoramos el tremendo trabajo realizado por la coordinación del Centro de Justicia y de la sección Tribunales de Gendarmería de Chile, que durante muchos y extenuantes días trabajaron al límite de su capacidad. Del mismo modo, valoramos que los fiscales de la Fiscalía Centro Norte, Oriente y Occidente hayan mantenido fluidos canales de comunicación con esta Defensoría Regional, a objeto de recibir la información respecto de la situación de ciertas personas o eventuales actos de violencia institucional. Lamentablemente, nuestra Defensoría Local de Colina fue vandalizada y terminó destruida. Pero ello en ningún caso mermó nuestras convicciones de defensa. Muy por el contrario, gracias al trabajo del equipo de Colina, nuestra labor se mantuvo con aún más compromiso. Actualmente nos encontramos en etapa de reconstrucción de nuestra sede local, esperando a mediano plazo tener una dependencia más acogedora, inclusiva y abierta a la comunidad. Esta labor continua y ardua de todas las defensorías del país derivó en diversas medidas, como el reforzamiento de la difusión de derechos, la coordinación con el resto de los actores del sistema y la apertura de canales de colaboración con las policías. En nuestro caso, repartimos más de 36.000 boletines informativos de derechos en las comisarías de las 23 comunas de nuestra regional y nos reunimos con todos los prefectos de nuestra jurisdicción, a quienes agradecemos también su disposición a facilitar nuestra labor de defensa en las comisarías respectivas. Con todo este aprendizaje, diseñamos un plan de cobertura en comisarías que comenzó a implementarse a principios del mes de marzo de este año, pero que se vio de un momento a otro postergado por la pandemia que nos afectó a nivel mundial y que esperamos retomar prontamente. La pandemia del COVID-19 ha cambiado nuestras vidas, nuestras prioridades y nuestras formas de trabajar. Tan pronto nuestro país entró en fase 4 de la pandemia, nuestro Defensor Nacional estableció el imperativo de mantener la calidad de la prestación del servicio de defensa penal y asimismo proteger la salud de nuestros funcionarios y familiares. A nivel regional desplegamos diversas acciones tendientes no solo a dar continuidad al servicio de defensa, sino que también a reforzar la protección de nuestros privados de libertad como grupo vulnerable. El coronavirus ha puesto de manifiesto de una manera muy violenta muchas debilidades de nuestra sociedad que se manifiestan principalmente en nuestras cárceles, sobre todo a la hora de tomar acciones para implementar las medidas sanitarias de prevención del contagio y resguardo de la salud de las personas, por las condiciones de hacinamiento y sobrepoblación en la que se encuentran, lo que nos debe llevar a retomar el debate por el excesivo uso que hacemos en Chile de la prisión preventiva. En la Defensoría Penal Pública nos preparamos rápidamente para hacer frente a esta crisis, realizando diversas acciones. Entre estas, impulsamos operativos jurídicos sanitarios que en nuestro caso nos permitieron marcar presencia en los diversos recintos penales de nuestra zona, como Santiago I, Santiago Sur, Colina II y San Miguel. Esta instancia, realizada en conjunto con la Autoridad Sanitaria y la Seremi de Justicia, señora Carolina Lavín, nos permitió apersonarnos y tener contacto directo con los internos y de este modo poder verificar in situ las condiciones en las que se encontraban. Asimismo, se impulsaron tempranamente acciones de defensa simultáneas, coordinadas y conjuntas con todos los defensores públicos del país, tendientes a revisar la prisión preventiva en el contexto de la crisis sanitaria, inicialmente de las personas que se encontraban en grupo de riesgo, para luego seguir con el resto de la población penal. De este modo, durante los primeros meses de la pandemia, pedimos más de 700 solicitudes de revisión de prisión preventiva e internación provisoria,
y pudimos tempranamente obtener la libertad de 192 personas en prisión preventiva y 43 adolescentes en internación provisoria. Además, más de 305 personas fueron beneficiadas por la libertad condicional, recursos de amparo o reclamos por rechazo de indulto. Todo esto con el objetivo de beneficiar el éxito de las medidas sanitarias de prevención del COVID dentro de las cárceles y resguardar la salud de nuestros privados de libertad. El COVID-19 nos ha recordado que hay desafíos en derechos humanos que requieren precisamente de una mirada más humana. La reducción de personas en cárceles no ha significado alzas masivas de la delincuencia, como alguien legítimamente podría temer, y en cambio cobran valor diversas razones que vale la pena cuestionarse. De acuerdo al mensaje del Código Procesal Penal, nuestro sistema se basa en la consagración del juicio como elemento rector del proceso penal. Esta centralidad del juicio quedó también explicitada en los principios que lo rigen, como son el de legalidad, continuidad, oralidad, entre otros. El mismo mensaje explicita que, comillas, se pretende sobre todo evitar que interpretaciones inadecuadas puedan dar lugar a una distorsión del nuevo sistema por medio de la mantención de prácticas incompatibles con él, tales como serían, por ejemplo, una preeminencia de la lectura de documentos, la posibilidad de la discontinuidad de las audiencias o el problema con la inmediación y la prueba, o el desarrollo de las audiencias sin la presencia de todos los intervinientes. Con el inicio de la pandemia, por cierto, la realización de juicios orales nos colocó desafíos adicionales, pues la multicausalidad de elementos que se incorporan a este debate y la necesidad de respetar todos los principios del modelo acusatorio de carácter adversarial nos han llevado a tener desde un inicio una postura muy clara. Como Defensoría no buscamos suspender juicios orales, pero es indispensable que contemos con la voluntad de nuestros acusados y no realicemos juicios orales con afectación al derecho a defensa, ni mucho menos al debido proceso legal. Es así como hemos promovido juicios orales en aquellos casos donde técnicamente era posible hacerlo, realizando entre marzo y septiembre alrededor de 200 juicios orales. La pandemia y las disposiciones aplicadas para prevenir contagios modificaron también nuestro funcionamiento, especialmente nuestra labor presencial en las salas de tribunales y las visitas a las cárceles. Sin embargo, esta nueva e inédita modalidad de participar en audiencias vía remota, como la realización de las entrevistas a nuestros defendidos a distancia, no ha mermado en nada la dedicación y profesionalismo con que nuestros defensores desempeñan su labor diaria. En este periodo hemos mantenido nuestros elevados estándares, expresados en la invariable defensa de los derechos de los imputados y también en la acreditación de la total inocencia de personas que fueron erróneamente imputadas por delitos que nunca cometieron. Por mencionar algunos casos, Germán, un joven vulnerable y muy esforzado, fue denunciado por un supuesto asalto en la conserjería de un edificio. Su defensora logró acreditar con las grabaciones de cámaras de seguridad que tal asalto nunca existió y que la denuncia era falsa, terminando con una injusta privación de libertad que se extendió por 22 días. Nicolás, joven que por estar en el lugar y tiempo equivocado, fue identificado erróneamente como autor de un asalto. La insistencia de su defensora por obtener el informe telemático de la tobillera electrónica que portaba permitió acreditar que él no estuvo en el lugar del ilícito, logrando terminar con los 5 meses de privación de libertad que nunca debió haber sufrido. Don José, un adulto mayor, se vio enfrentado a la errónea imputación de haber cometido un delito sexual en un hogar de ancianos. Su defensor logró acreditar con testimonios y con un irrefutable informe de ADN que resultó negativo que don José decía la verdad y que era totalmente inocente, pasando unos días privados de libertad hasta que la Corte confirmó su libertad. Estos son solo algunos ejemplos que confirman el compromiso que debemos asumir como institución y que nos impone a los distintos actores del sistema de justicia grandes desafíos para mejorar nuestras prácticas, hábitos y rutinas de trabajo. La Defensoría Penal Pública desempeña día a día una labor básica fundamental, cautelar que las exigencias mínimas de un sistema procesal penal se cumplan por todos los intervinientes y se respete siempre el principio de inocencia. Durante este tiempo se han impuesto severas restricciones sanitarias en nuestro país, lo que ha redundado, entre otras cosas, en el confinamiento de gran parte de la población, el aumento de la cesantía y un sinfín de consecuencias sociales por todos conocidas.
Desde el punto de vista penal, esto implicaba un explosivo aumento de detenciones y formalizaciones de personas por delitos contra la salud pública contemplados en el artículo 318 del Código Penal. A la Defensoría Regional Metropolitana Norte nos impacta directamente la cifra entregada por el Ministerio Público, que ya registra más de 283.000 imputaciones por ilícitos sanitarios a nivel nacional, siendo gran parte habitantes de la región metropolitana. Durante el 2019 solo registrábamos un delito por el artículo 318 y durante el primer semestre del 2020 esta cifra ya registraba 8.686 ingresos. No resulta a estas alturas una novedad el que el derecho penal sea percibido como la gran herramienta para resolver los distintos problemas que aquejan a la sociedad. Nos preocupa, por cierto, la situación de esas personas, pues muchas de ellas, sin trabajo y sin dinero, se ven expuestas a la persecución penal y a multas similares al sueldo mínimo. Extrañamos una aplicación más aguda de los criterios de oportunidad que entrega la ley y que podrían haberse usado con una mayor regularidad a fin de no convertir el derecho penal en parte del problema social que hoy vivimos. Se ha producido en la actualidad un crucial debate respecto de la constitucionalidad del tipo penal del artículo 318. No existe acuerdo ni menos jurisprudencia debidamente asentada en el país respecto a la interpretación del bien jurídico protegido salud pública, ni menos sobre si las conductas descritas corresponden o no a un delito de peligro abstracto o concreto. En este sentido, valoramos el reciente fallo del Tribunal Constitucional, que acogió un requerimiento donde se descartaba la posibilidad de aplicar una pena de cárcel a las personas que infringen la cuarentena sin estar contagiadas, estableciendo que solo se trata de una falta susceptible de multa. Por estas razones, resulta preocupante que miles de personas sean objeto de multas con tan elevado monto en la actual situación del país, mediante el uso de un procedimiento que, sin perjuicio de su legitimidad normativa, excluye la participación de la defensa técnica y la posibilidad de escuchar a las personas imputadas a efectos de poder conocer las razones por las cuales, en cada caso concreto, salió o debió salir de su casa habitación. Debemos asegurar, en este sentido, que la enorme cantidad de personas condenadas cuenten con la mayor y mejor información posible respecto de sus derechos y las alternativas que proceden frente a la resolución que les será notificada. Para esto, como Defensoría, hemos abierto todos nuestros canales de comunicación y seguiremos prestando la defensa a todos quienes lo requieran. En la Defensoría Metropolitana Norte, nuestro énfasis está en las personas. Durante el 2018 y 2019 proyectamos y creamos nuestro Proyecto 2020, co-construyendo y ejecutando nuestro desafío, potenciar una defensoría enfocada en el usuario a través de un trato más humano, cercano y profesional. Para lograr este desafío, nuestro capital humano era una pieza fundamental y debíamos cuidarlo. Nuestro proyecto consistió en una planificación estratégica regional con miras al año 2020. Es así como en su desarrollo se involucraron a funcionarios de distintos estamentos para que a través de un trabajo colaborativo se comprometieran con el cambio y aportaran con ideas innovadoras. Queríamos cohesionar al equipo, soñando en conjunto la Defensoría Regional del 2020 bajo el alero de 4 ejes estratégicos trabajados en diversas comisiones: reconocimiento, autocuidado, gestión del conocimiento e innovación. Durante todo este tiempo de trabajo y entrega mancomunada de todas y todos los funcionarios de la Defensoría, llegamos a formar actualmente el equipo humano, cohesionado e innovador, que nos permitió alcanzar los altos estándares de desempeño que queríamos, características necesarias para lograr nuestro desafío de entregar un servicio de calidad a nuestros usuarios, más humano, más cercano y más profesional. Durante este año, me ha correspondido dirigir transitoriamente el tremendo equipo que compone la Defensoría Regional Norte, de la cual me siento plenamente agradecida y orgullosa. Como ya lo he mencionado antes, nuestro mayor tesoro es nuestro capital humano, y es ahí donde hemos puesto todas nuestras energías para alcanzar nuestras metas y desafíos, que tienen como fin último prestar el mejor servicio de defensa a nuestros usuarios y que estos sean capaces de percibirlo así. Es por esto que al cierre de esta cuenta me siento con la responsabilidad de agradecer las entregas genuinas y desinteresadas de todos
y todos nuestros funcionarios y colaboradores que se sumaron a este hermoso proyecto. Sin ellos, esto jamás hubiese sido posible. Por todo lo anterior, les hago llegar un abrazo fraterno y mi más sincera gratitud. Finalmente, no puedo dejar pasar esta oportunidad para reconocer el tremendo legado y la impronta que nos dejó nuestro querido defensor regional, don Carlos Morajano, que dedicó 20 años de su vida al servicio público y específicamente a la defensa penal pública, y que a principios de este año emprendió nuevos desafíos laborales. Sin sus esfuerzos, nada de esto hubiese sido posible. A nombre propio y de esta regional, le damos muchísimas gracias por todo. Durante este año hemos seguido haciendo lo que nos apasiona, defender a todos y todas quienes lo necesiten, porque simplemente somos personas que defendemos personas, con la convicción de que podemos contribuir a velar por su dignidad y su debido proceso, porque sin defensa no hay justicia. Muchas gracias. Junto con agradecer las palabras de la Defensora Regional Metropolitana Norte, Alejandra Lobos Chamorro, los invitamos a continuación a conocer las preguntas que nos han hecho llegar ciudadanos, personajes y representantes de instituciones de nuestra región. Estas serán respondidas por la propia Defensora Regional. Buenas tardes. Chile ha vivido una situación muy especial desde octubre del año pasado, como consecuencia de los movimientos sociales y de la pandemia. Me gustaría preguntarles a ustedes como Defensoría Metropolitana Norte, ¿cuál es el balance de esta situación desde una perspectiva de derechos humanos? Los aprendizajes y desafíos que ven en materia de derechos humanos hacia el futuro. Muchas gracias, don Pablo. Lo primero es agradecerle, ya que su participación le da un realce a esta actividad. Para nosotros como defensores públicos es motivo de orgullo que un chileno sea el secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, contestando a su pregunta, si bien desde octubre a la fecha la situación no ha sido fácil, hemos asumido este desafío con mucho compromiso y dedicación, lo que ha hecho más patente que no solo somos defensores penales públicos, sino también defensores de derechos humanos y garantes del debido proceso. Nuestro compromiso con los derechos humanos está plasmado expresamente en nuestra misión institucional y por lo mismo uno de los ejes de capacitación que hemos privilegiado regionalmente durante los años 2018 y 2019 fue precisamente en materia de derechos humanos, aspirando a que nuestros defensores interioricen y apliquen al caso concreto los estándares del sistema interamericano y logremos que los debates sean finalmente en clave convencional. En cuanto al estallido social, la Defensoría Pública debió activar un plan de contingencia para atender a las personas que estaban en ese minuto detenidas en las unidades policiales, ya que por diseño institucional el primer contacto con el imputado se realizaba en la audiencia de control de detención. Reconocemos una brecha en este ámbito que tratamos de cubrir con todos los medios y esfuerzos posibles, pero también institucionalmente lo estamos trabajando. Por ejemplo, desde fines de año pasado hemos reforzado la difusión de derechos, la coordinación con el resto de los actores del sistema y la apertura de los canales de colaboración con las policías. En concreto, personalmente, me reuní con todas las prefecturas de la jurisdicción, generando canales de comunicación con cada una de las unidades policiales que nos corresponde cubrir, designando un defensor que sirva de nexo. Y asimismo, hemos ofrecido toda nuestra colaboración para capacitar a las instituciones policiales en materias ligadas a los derechos humanos. Esperamos en un futuro cercano se logre concretar desde la Defensoría Nacional el modelo de defensa penal de las primeras audiencias, de las primeras horas de la detención, que nos permita mejorar la cobertura en los cuarteles policiales. En cuanto a la pandemia, tampoco ha sido nada sencillo. Nuestra primera preocupación fueron los más vulnerables, los privados de libertad, y así también participamos en diversos operativos jurídicos sanitarios para ver sus condiciones in situ en las cárceles. Pero también hemos apoyado silenciosamente a Gendarmería del Centro de Justicia con insumos de protección para las personas detenidas. Del mismo modo, y tal como lo manifesté en mi discurso, hemos instado por la liberación de todas aquellas personas más vulnerables, como los adultos mayores, las embarazadas o quienes padecen de patologías de base. Por cierto, nos queda un gran camino por recorrer en materia de derechos humanos y seguiremos instando por su respeto en todas las instancias que correspondan.
Pero sin duda, lo más complejo de este periodo ha sido buscar el justo equilibrio entre la situación sanitaria que nos toca vivir y el debido proceso legal. Señora defensora regional, señora Alejandra Lobo, hace un tiempo me vi envuelta en un problema legal que no entendía, la cual estaba muy angustiada, pero me tocó una defensora joven con una calidez humana, con una sabiduría que no sé cómo explicarle, y logró mi absolución. Estoy tremendamente agradecida y totalmente convencida de que es una defensora excelente. Yo, con todo respeto, le podría hacer una pregunta. ¿Cómo preparan ustedes a sus defensores con esa sabiduría, con esa calidad y el buen desempeño en el tribunal? Muchas gracias por sus palabras, señora Claudina. El mejor premio para una defensora o un defensor es el reconocimiento al trabajo y esfuerzo por quienes reciben la prestación de nuestro servicio de defensa. En la Defensoría Metropolitana Norte, uno de nuestros objetivos es formar no solo buenos abogados, sino buenos defensores, que es algo mucho más integral, porque implica no solo hacer nuestro trabajo de defensa penal, sino también tener un profundo respeto por la dignidad humana de las personas que defendemos. Como ya lo hemos venido señalando, dentro de nuestro proyecto 2020, uno de los ejes fundamentales ha sido la gestión del conocimiento, pero no solo en materia jurídico-penales, sino que también en litigación, la atención al usuario y los derechos humanos. Hoy tenemos muchos abogados jóvenes y también muchos abogados con experiencia que van transmitiendo su saber a las nuevas generaciones y tratamos de formarlo desde sus primeros pasos en los valores que nos caracterizan como institución. Muchos de ellos llegaron en su periodo de práctica profesional y luego nos han seguido acompañando una vez titulados. Es por eso que hoy hemos institucionalizado la Academia de Inducción de Abogados que quieren ser defensores. Hemos multiplicado nuestras capacitaciones a través de nuestro programa de conocimiento colectivo, donde son nuestros mismos funcionarios reconocidamente expertos en algún tema quienes comparten sus conocimientos con el resto de sus compañeros. Hemos creado la Academia para Asistentes y estamos continuamente tratando de perfeccionarnos. Por último, nos entusiasma pensar que todos aquellos que trabajen o entrarán a trabajar a nuestra institución, a nuestra Defensoría Metropolitana Norte, la Norte como cariñosamente le decimos, se empaparán de la mística especial que nos caracteriza y nos hace ser un equipo humano, cohesionado e innovador, que se motiva por luchar por aquellas personas más vulnerables. De nuevo, muchas gracias por sus lindas palabras, señora Claudina. Ese es nuestro mejor premio. Defensora regional Alejandra Lobos, el tema de género es uno de los que más relevancia ha adquirido en el último tiempo. En el tema penal esto es considerado. ¿Tiene la Defensoría una defensa especializada de género que sepa abordar las particularidades que tiene defender a mujeres o a personas de las comunidades LGTBI? Muchas gracias, Mirna, por su pregunta. En materia de defensa especializada de género, hemos tenido la firme convicción en avanzar en incorporar un enfoque de género en las defensas, acorde con los estándares internacionales, considerando especialmente que las mujeres privadas de libertad son un grupo aún más vulnerable. La desigualdad y la discriminación que sufren las mujeres en todos los estratos de la sociedad se refleja y se agrava, por cierto, en las mujeres privadas de libertad. En los últimos años, las mujeres han incrementado su participación en la esfera pública y consecuencialmente también han incrementado su participación en la comisión de delitos. En este sentido, le cuento, Mirna, que la Defensoría ha implementado una defensa especializada para las mujeres privadas de libertad, las que están siendo atendidas por defensores y defensores especializados en esta materia. El reconocimiento del enfoque de género se encuentra en estrecha relación con el reconocimiento del principio de igualdad ante la ley. Y en este ámbito, la Defensoría Penal Pública cuenta actualmente con un programa de género que se ha planteado como objetivo general prestar el servicio de defensa penal basado en los derechos humanos, recogiendo las particularidades de hombres, mujeres y comunidad LGTBI, incluyendo el respeto y buen trato a todas las personas, sin importar su sexo, orientación sexual o identidad de género. Para lograr este objetivo, nuestros estándares básicos para el ejercicio de la defensa penal incluyeron expresamente el trato igualitario y no discriminatorio. Además de ello, contamos con un manual de actuaciones mínimas de igualdad de género
que permite contar con un marco de referencia a nuestro actuar. Asimismo, durante el año pasado realizamos un ciclo de capacitaciones en conjunto con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para todas y todos quienes laboramos en esta región. Mirna, uno de nuestros grandes desafíos es promover y capacitar a todas y todos en materia de género, para que tanto nuestra prestación como el sistema de justicia en general den cumplimiento irrestricto a los estándares que nos ordenan los organismos nacionales e internacionales en el trato de hombres, mujeres y comunidad LGTBI. Señora Defensora Regional Metropolitana Norte, Alejandra Lobos, las y los funcionarios de la Defensoría en la región metropolitana están expuestos a muchas situaciones bien complejas, algunas bastante estresantes. ¿Cómo aborda la Defensoría este escenario que puede afectar la salud física y psicológica de su gente? ¿Qué herramientas proporciona a sus trabajadores y trabajadoras para velar por el autocuidado para que puedan manejar estas complejas situaciones? Don José, esta es una pregunta que contesto con mucho gusto. El autocuidado es una temática esencial en nuestra Defensoría Regional. En la Defensoría Metropolitana Norte hemos venido trabajando hace ya casi 2 años en el proyecto 2020 y en el que ha sido fundamental el desarrollo de herramientas de autocuidado para todos quienes prestan funciones en la Defensoría Penal Pública, que abarcan ámbitos relacionados con la atención de usuarios. Se han formado monitores internos con la idea de ayudar a los funcionarios no solo en la atención y la contención de nuestros representados y sus familias, sino también con la idea de guiarlos en su propio autocuidado en temáticas tan importantes como la tolerancia a la frustración y el manejo del estrés. Nos hemos esmerado en entregar los insumos a nuestros colaboradores para lidiar de buena manera con estos temas que nos toca asumir, entre ellos los conflictos interpersonales y, por cierto, la privación de libertad. Hemos impulsado capacitaciones y talleres virtuales que han venido a complementar y potenciar nuevas herramientas para el manejo del estrés y la ansiedad, sobre todo en estos tiempos de crisis. Y finalmente, hemos generado mecanismos idóneos para poder medir el impacto de nuestros esfuerzos en los distintos equipos de trabajo. Finalmente, todo este esfuerzo en temas de autocuidado resultaron fundamentales para poder abordar situaciones críticas como el estallido social y la inesperada pandemia que nos afecta. Muchas gracias, don José. Les damos a todos ustedes las gracias por asistir a esta ceremonia virtual de cuenta pública y los dejamos de inmediato invitados para presenciar a continuación una edición especial del programa Defensoría Abierta, cuyo objetivo será profundizar en las temáticas revisadas a través de una entrevista a la defensora regional. Muchas gracias y muy buenas tardes.